Yo no sé lo que pasó realmente esta chica, yo creo que lo debió pasar muy mal, pero no Sí. se atrevía o no sabía cómo. Y no quise ir con ellos porque no quería ver a mi hijo de esa manera, porque llegó un momento que estaba como con paranoia. Cuando le llamaban al timbre siempre pensaba, ¿quién será? Y se ponía a mirar por la mirilla. Sí. Y bueno, ya llegó un punto que claro, ya el consumo era Wow. solo en casa y ya no era. Bienvenidos al podcast, Gracias. día 31 de diciembre, el último del El último año día del año, sí. de 2024. Esta va a ser la entrevista número 23 y es una entrevista que realmente me interesaba mucho hacer porque creo que hablar sobre adicciones, situaciones de padres, es bastante dura y se vive un poco pues distinta a como lo puede vivir la gente joven que está en esas adicciones. Pero bueno, vamos a empezar un poco con la introducción de quién sois, cómo habéis Ujú. llegado a este canal, a este podcast. Y pues nada, agradeceros un montón, Cristina y Diego, que hayáis venido de nuevo. Gracias a ti por Sí, gracias. invitarnos. Pues yo me llamo Cristina, tengo 54 años, ¿no? 55, 55 ya. 55, sí, es verdad. Tengo dos hijos, Adrià que tiene 31 y Laura que tiene 25. Me has invitado pues para hablar un poquito del tema de las adicciones, cómo vive la familia el tener una persona, en este caso un hijo, adicto. No sé, mi hijo empezó muy joven, no sé realmente entre los 13, los 14, me imagino que como empiezan muchos jóvenes, probó los porros y, y empezó así. Yo no me di ni cuenta porque yo no, a pesar de haber tenido ya un familiar bastante directo con problemas de adicciones, no sé, se me escapó, no me di cuenta, no sé, yo en mi vida no he fumado nunca un porro, muchas veces se ríen de mí porque confundo el olor con el olor del puro y no había probado nunca un porro y entonces se me escapó, pues yo qué sé, el que cuando llegaba de fiesta o cuando llegaba tenía hambre y siempre estaba comiendo dulces, bueno, se me escaparon cosas, además, no, es que tampoco no es que no quieras darte cuenta, no, pasa desapercibido totalmente. Vamos a ir un poco más. Bueno, primero, perdón, Diego, si te puedes presentar, qué eres de Claro, Cristina, claro, sí. ante todo, por Perdón, favor. sí. Yo soy Diego y conocí a Cristina en 2016 y bueno, desde entonces estamos juntos, nos casamos en el 2017 y bueno, nuestro inicio viene un poquito también, pues que empieza nuestro inicio con la historia de su hijo y entonces pues es un principio un poco especial. Un poco especial. Bueno, iremos más allá luego y explicaremos un poco más. Retomando el tema, Ujú. que me parece, bueno, que 13, 14 años, ¿puedes explicar un poco cómo era tu hijo, si era una persona tranquila, si de pequeño era muy nervioso, Ujú. o qué pudo incentivarle a llegar a eso? Pero primero un poco su infancia. Sí, no, a ver, era un niño más bien nervioso, era muy inquieto, no sé, en el colegio tuvo algún problema, bueno, con los profesores porque era un poco rebelde, no se callaba, no seguía las normas y bueno, tuvo algún problema. Y luego cuando en primaria, cuando pasó a secundaria, seguimos en lo mismo, tuvo que repetir curso, no seguía las normas, no había nada que le interesara, solo bueno, sus amigos, las motos, la Play y no había nada que le llamara la atención. Y entonces, pues supongo que fue un probar por probar, pero es lo que pasa con el tema de las adicciones. Hay gente que prueba y no se engancha y hay gente que prueba y se engancha y ahí está el problema. ¿Y cómo era esa situación en la escuela? Porque dices que empezó a repetir cursos. eh, ¿Te encontrabas la situación de que muchos profesores te llamaban o que tenía muchas tomas de atención, por ejemplo? Y cómo, vamos a ir un poco a casa, ¿no? ¿Los dos papás estaban presentes en ese entonces o eran situaciones de que trabajabais mucho y no podíais estar por él? ¿Cómo era un poco más la situación en casa? En principio, cuando era más pequeño, no sé cómo describirlo, pero sí que era
tenía algo en concreto con la figura de la madre o con la figura de las mujeres, porque en cambio con el padre tenía como un poco más de respeto conmigo, pues se veía más capaz de todo, ¿no? Yo me separé cuando él tenía 8 años y parece ser que lo llevó muy mal. Vale. Quizá no lo verbalizó, pero realmente lo llevó muy mal porque a su padre, pues bueno, lo tenía en un pedestal y la culpable de la separación fui yo. En la mente de un niño, evidentemente, pues es lo que él vio y bueno, supongo que ahí empezó un poco su rebeldía. En el cole pues eran peleas o si decían, no sé, tienes que ir por la izquierda, él decidía que iba por la derecha. No se dejaba aconsejar por nadie. No, tenía unas conductas un poco de comportamiento, de actitud y era y sigue siendo muy, muy buen chico, pero tenía este punto que no conseguían que hiciera lo que se supone que tocaba hacer. Y entonces empezaron, bueno, pues con avisos, luego expulsiones de algunos días. Claro, yo cuando hablaba con los profesores, claro, tú siempre intentas defender a tu hijo, pero claro, también entiendes que el profesor no te lo está diciendo hacerte un flaco favor, sino que te lo está diciendo precisamente porque algo ha visto, algo ha detectado que no funciona. Y entonces sí que observas, pero tampoco sabes ir más allá. Entonces esto fue reiterativo y cuando pasó a secundaria... Claro, estamos hablando que todo esto es en primaria. Sí, sí. Ostras, que es una temprana edad, ¿no? Es como que Sí. iba más avanzado de lo que le tocaba a su edad, a lo mejor. Era el comportamiento, tenía reacciones a veces exageradas por lo que había pasado, no sé, como se diría un pronto que no era capaz de controlar y salía un impulso que no sabía canalizar tampoco. Esto fue pasando y en secundaria ya desató todo porque hace poquito, no creo recordar que hace tanto, nos comentó que entraba a clase que ya había fumado. Sí. Y el profesor le decía que si se quería dormir, que se durmiera, que así mejor no molestaba en clase. Pero claro, todo esto lo hemos ido sabiendo muchas cosas después. Y el profesor en ese entonces entiendo que no os dijo nada a vosotros. No, de este tema no. O sea, sí que académicamente Sí. bueno, como pasaba de todo y no hacía nada, pues sí que académicamente no sacó el curso. Intentamos que repitiera, el cuarto de la ESO fue. Y ya no lo dejaron repetir porque dijeron que era inútil y que no servía de nada. Y entonces ya no, ahí se quedó. Claro, entiendo que él al final, desde la separación que a lo mejor le pudo afectar hasta sus 16 años, se ha sentido como que no vale para nada tampoco, ¿no? Entonces, tristemente, digo, me estoy intentando poner en su cabeza, en su piel, en el sentido de que con 8 años tus padres se separan, te puedes culpabilizar de ciertas cosas como niño, entiendo, y después, claro, no eres aceptado en el colegio, toda la gente se porta bien y tú eres la oveja negra, ¿no? ¿Y cómo es esa evolución desde los 8 hasta los 16? Empieza con porros muy pronto, ¿no? Con 14 Sí. más o menos es lo que puedes calcular, Cristina, Sí. pero a lo mejor empieza antes, ¿no? Bueno, y supongo que la bebida también. ¿La bebida con qué edad crees que puede empezar? Yo creo que fue de la mano, bebida y porros, yo creo que fue ¿Sí? de la mano, sí, sí. No lo puedo asegurar, pero yo creo ¿Y que... en qué momento lo notas tú? Porque al final hay algún punto en que tú dices, uy, o empiezas tú a lo mejor ya a atar, ¿no? Atar cabos Bueno, sueltos. yo porque mi hermana, uy, ha llegado bien el niño, o su hermana más pequeña, a veces algún comentario. Y yo realmente intentaba mirarle los ojos, cosas que sabía que podían darme pistas, pero realmente no, hasta que consciente fue que tenía
cogollos, creo que es, Sí. en casa. Y claro, un día en la habitación digo, ¿y esto a qué huele? Y luego abiertamente me dijo que los tenía y bueno, ahí empecé a pensar, wow, ¿no? Que lo diga tan abiertamente o que esté tan preparado para decirlo. Sí, ¿Calculamos más o menos los 14 o ya más para los 14, 16? 16, Por ahí, esa sí, época. sí, sí, sí. Yo creo que el hay varios factores, ¿vale? Pero que uno de ellos es que también empezó a gustarle una chica, salieron un tiempo y la chica lo dejó por otro chico y se fueron sumando cosas. Yo creo que quizá no se veía, bueno, guapo, medianamente guapo, yo qué sé. Yo creo que esto le hacía sentirse más seguro y él se dio cuenta que esto le permitía, pues, socializar más, comunicarse mejor y yo creo que por eso, bueno, Porque fue un detonante para que empezara. él era una persona social, era más cerradita en su cuarto jugando a videojuegos, por ejemplo, ¿cómo era su...? A ver, tenía su grupo de amigos y Ujú. eran como los mosqueteros, Desde pequeñitos. desde pequeñitos. Vale. Lo que pasa que, por ejemplo, si hacían actividades como carnavales, como, bueno, de la escuela, Ujú. a él no le gustaba participar de estas cosas. Vale. Y si lo hacíamos, pues él como que se apartaba y se ponía a su rollo y en su mundo. No quería, con gente que él conocía y que él escogía, con sus amigos, no había ningún problema. Pero si eran cosas culturales que era un poco por obligación y tal, no, se aislaba mucho. Sí, claro. Y en casa, pues cuando estaba en casa normalmente estaba en la habitación jugando a la Play. O sea que el consumo no era social. Podía llegar a ser en casa, ¿tú crees? O él iba al parque, por ejemplo, decía, oye, queda con los colegas. No, yo creo que el consumo en casa creo que no empezó. No. Pero luego sí que es verdad que él ha contado que cuando ya empezó a estar enganchado, que cada día fumaba muchísimos porros y que para dormir necesitaba fumar un porro porque si no, no podía Suele dormir. pasar. O sea que esto lo ha ido contando después con el tiempo. Wow. Y cuando se dio cuenta, ah, tampoco sé por qué, decidió que tenía que dejar de fumar porros y sí, y lo hizo. Pasó unos días malos, pero estaba súper orgulloso que había conseguido dejar los porros. ¿Con qué edad eso? 18 quizá. Con 18 o Creo 20 que, años deja los porros definitivamente. yo creo que sí, 17, 18, creo que fue esta edad. Vale. Es que no controlo el tema de la edad exacto, no controlo. Pero no, en realidad lo sustituyó por otra cosa. Siguió bebiendo. Claro, yo en casa no tomamos alcohol. No ¿Pero hay. tú ya ahí veías que era un problema, que era una adicción? ¿O veías que podía ser la actitud de cualquier otro chaval? No, porque ya empezaron con problemas más, ya empezamos con problemas más serios. Como por ejemplo, si puedes contar alguno. Sí. Por ejemplo, tenían todo su grupo de amigos, tenían moto. Y un día fueron al videoclub a sacar una película a sacar algo de comida en la máquina y no pagaron y no les dio lo que habían escogido. Y entonces no se les ocurrió otra cosa que empezar a darle golpes a la máquina y a reírse y montar ahí un escándalo. Y resulta que había cámaras y entonces pues fue muy fácil porque con las matrículas de las motos enseguida los localizaron. Bueno, ahí fue una, pero claro, no era él solo, Era grupo de amigos. grupo de ¿Y amigos. esos eran los de la infancia, de toda la vida, entiendo? ¿O ya fueron otro tipo de amigos? Quizá ya no eran los mismos de siempre, porque los mismos de siempre no recuerdo que tuvieran moto. Ya eran otros que, bueno, también él jugaba al fútbol, quizá eran más del grupo de fútbol, creo
creo recordar, sí. Claro, entonces ya estamos hablando que a sus 16, 18 años Era empieza... menor, era menor. era menor. Recuerdo que era menor porque, Vale. claro, a raíz de esto, evidentemente, nos llamaron de la policía, tuvimos que ir y el señor del videoclub dijo que no quería poner denuncia, pero claro, que teníamos que pagar los desperfectos que habían ocasionado. Y entre todos los padres los pagamos, pero claro, yo me quedé con la cosa de que así ellos no iban a aprender nada. Y entonces hablé con la policía y les dije que si ellos podían, porque claro, si lo decíamos como padres, igual pasaban de todo, pero si era la policía la que ponía unos límites. Exacto, que tenían que hacer una obra social y entonces durante un mes fueron al centro de personas mayores, no sé si era 2 días a la semana o un día a la semana, para, a ver, nosotros habíamos pagado económicamente, pero claro, ellos de alguna manera tenían que saber también que saber lo que... Esto fue la primera vez. Otra vez creo que también lo pillaron fumando porros en un parque. También era menor, lo llevaron a la comisaría y era el festival de fin de curso de mi hija. Y bueno, me llamaron por teléfono, yo al momento no me enteré porque, claro, había música, y luego cuando miré al teléfono vi muchas llamadas perdidas, entonces llamé y me dijeron que estaba en la comisaría y que claro, que como era menor, pues que tenía que ir a buscarlo. Y esas veces que vas a buscarle, o esas veces que él se entera de que la policía ha contactado contigo, ¿cuál es su reacción hacia ti? ¿O entendía lo que había hecho o era rabia en ese momento? ¿Cómo reaccionaba? Porque al final, claro, si está teniendo sus problemas, entiendo que al final él tiene que sentir un poco de culpa, ¿no? O vergüenza en ciertas ocasiones. Yo creo que le daba como un poquito igual. Ostras. Creo, ¿eh? No, en el momento igual sí se arrepentía. Pero hacia ti no sacaba rabia. No te hablaba mal o no, ¿sabes? O no te culpabilizaba de nada, no sé. Porque al final tú eras quien pasaba más tiempo con él, ¿no? Entiendo. No, yo no recuerdo si a raíz de esto Ajá, yo me vi desbordada vale. y entonces le pedí a su padre si podía tenerlo una temporada con él porque yo no conseguía... Encaminarle. Exacto. Y entonces estuvo una temporada con el padre, Vale. pero no estaba bien en casa del padre y me pidió volver. Y entonces volvió a casa. Pero yo es que ya no recuerdo, que empezó a salir con una chica y como había dejado los porros, empezó a salir con una chica y parecía que todo se había normalizado. Cuando la chica cumplió la mayoría de edad, fueron a vivir los dos juntos y ahí, claro, yo ya perdí un poquito la pista, claro, no lo ¿Con qué veía. edad se van a vivir juntos más o menos? Mi hijo tendría unos 21. Unos 21. Sí. Estamos ya hablando de que es mayor de edad, Sí. de que ya tiene 21 y que ya tú dices, pues ya está encaminado, ¿no? Ha conocido a alguien que... Bueno, sí, también, a ver, le costó mucho trabajar. Es verdad que luego consiguió sacarse a eso, haciéndolo por nocturno o de otra forma, ¿no? Porque no se lo sacó. Pudo entrar en la formación profesional, quería hacer mecánica porque le gustaban mucho los coches, las motos, la gasolina, y realmente iba al cole a calentar la silla, no hizo nada. ¿Vale? Y era muy difícil, no sabía en qué trabajar, no sabía qué hacer. Bueno, su padre trabajaba en la obra y empezó a trabajar en la obra. Vale. Pero ya está, nada más, no había nada que le interesara. Solo, bueno, cuando empezó con la chica, sí que parecía que... Pero claro, se fueron a vivir juntos y allí yo ya me perdí. Ya te perdiste. Ya me perdí. ¿Y cómo te sentías tú como madre en el sentido de que cuando él tiene 16 años y empieza a hacer esas cosas, 18 años, te empieza a llamar la policía? Tú al final llegas a un momento también de plantearte cosas, entiendo, porque si yo me pongo en la situación como padre y haces lo mejor posible por tu hijo, por tu hija, y empieza a hacer cosas que no tal,
¿cómo te sentías? ¿Cómo eran tus días en casa cuando recibías esas llamadas? ¿Sabes? Cuando él, por ejemplo, pues te enteras que va a calentar la silla a la ESO, que los profesores prefieren que duerma. Son muchas situaciones en Sí, distinto hay cosas tiempo, que me he ido enterando después, o Después. sea, una vez pasadas. Ok. Pero, por ejemplo, cuando me llamaron de la policía, la verdad es que te quedas que no... A ver, yo me quedé que no sabía qué hacer, no sabía qué hacer con él, no sabía cómo ayudarle, no sabía cómo gestionarlo y fue, bueno, no pasarle la pelota al padre, porque tampoco se trataba de eso, porque yo pensé que precisamente su padre conseguiría más que yo por el hecho de que quizá por la autoridad paterna, bueno, le pondría más límites, sería un poco más estricto, pero no fue así. No. Pues vamos a seguir un poco más con la historia. Él empieza mecánica, supongo que lo deja porque al final no, para calentar la silla no se lo sacó. ¿Y cómo avanza su situación? Porque antes has comentado que vienen otras adicciones, ¿no? Él consigue dejar los porros a los 18 años más o menos, pero ya estamos hablando de estar con 21 en mecánica, con esta chica viviendo. ¿Y cómo te llega esa información de que él ha pasado a otras cosas o ha empeorado? Las visitas son escasas a casa y cuando viene siempre es para pedir algo de dinero, Ostras. ¿vale? Y siempre va como muy nervioso. Hace esto en casa de mis padres, o sea, sus abuelos también. Siempre le ha pasado alguna cosa, no sé, que ha perdido no sé qué y tiene que pagar no sé cuánto. Y bueno, empieza así. Y aunque trabajaba, nunca llegaba a final de mes, siempre había alguna historia. Entonces te venía a ver y, bueno, a ver, ¿me puedes dejar, aunque sea, siempre era dinero? Luego, no sé, las pocas veces que teníamos reuniones familiares, empecé a darme cuenta que se bebía el vino como si fuera agua, pero una cosa, una barbaridad. Y claro, empecé a pensar que no era normal. Después ya viene lo del dinero, lo del vino. Después, que si todo el día estaba moqueando. Y siempre me decía que estaba resfriado. Y bueno, claro, tú lo ves muy pocas veces. Y al principio dices, bueno, pues será eso, ¿no? Ajá. Pero luego ya yo creo que me empecé a enterar de lo que había detrás cuando, claro, él se fue a vivir con la novia, pero estaba la dirección del domicilio, lo tenía en casa. Wow, y te llevaron a ti todas las cartas, entiendo, todo el correo postal. Todo lo que reclamaban, Créditos. créditos estos rápidos que Créditos. anuncian por la tele, que aunque no tengas nómina y los intereses son a nivel usura, claro, yo ahí empecé y empecé a buscarlo para pedirle explicaciones, qué pasaba. Y bueno, siempre escabullía el bulto, no quería hablar conmigo. Yo lo que hice fue hablar con la pareja y decirle, oye, a mí me parece que hay algún problema, pero claro, necesito hablar con alguien. ¿Cómo era la relación con la pareja? ¿Tú te hablabas con ella, venían las reuniones familiares o se quedaba Sí, apartada? no, Apartado, perdón. no. Solían venir y se les veía bien. Sí. Se les veía bien. Claro, después te enteras que es que cuando yo intenté hablar con ella se lo comentó, mira, tu madre me ha dicho, y claro, él se puso, pusieron sí, a los mi madre dos, no tienes que decirle nada, bueno, Claro. claro, y ella supongo que tenía un poco de miedo. Yo no sé lo que pasó realmente esta chica, yo creo que lo debió pasar muy mal, pero Claro, no sí. se atrevía o no sabía cómo... Porque con ella no pasaba el tema de las reuniones familiares que ella o su pareja, no sé si es él, bebiese el vino igual que él o tuviese la misma adicción, no se notaba, ¿no? No. Era No. tranquilo, tranquila la pareja, entiendo. Sí. Vale. Entonces, claro, yo empecé a ver esto y pasó que cuando nos casamos nosotros, también... En ese momento de estas reuniones tú ya estabas ahí. Empezaba a aparecer yo. Ah, Sí. empezabas tú a aparecer, Sí. vale, de acuerdo, es que no sé en qué momento. Bueno, a ver, por ejemplo, la primera Navidad creo que fue,
yo no fui, no quise ir con ellos porque no quería ver a mi hijo de esa manera, bebiendo, bebiendo, bebiendo. Claro. Y me pasé la Navidad del 16, creo que ya que no fui, y la del 17 no la recuerdo. No la recuerdo, porque de aquí ya saltamos al 18, que fue el peor año. ¿Ibais a decir algo sobre cuando os casasteis? Y os he cortado, perdón. Bueno, que cuando nos casamos bebió lo que no estaba escrito, ¿no? Sí. Sí. Contarme un poco cómo fue el día de vuestra boda. Si puede ser Diego, que no participa. Sí, a ver, fue una boda súper sencilla, porque además lo hicimos familiar. Estaban sus 2 hijos, Adrián y Laura, y estaba el mío también. Okay. Y lo hicimos así, muy recogidito. Bueno, la verdad es que fue un día muy chulo, muy especial. Y todos estaban muy bien, pero en el caso de su hijo, pues era un poquito más complicado. Bueno, estuvo bien, ¿eh? ¿Ya sabías de la situación? ¿No sabías tanto de la Sí. situación o te lo encontraste? No, ya empezábamos a intuir cosas y hablábamos cosas entre nosotros y veíamos que alguna cosa no iba bien. Y entonces tú lo ves el día de la boda y realmente estuvo bien, estuvo correcto. Pero ves cosas en actitudes, en detalles que... ¿Era la primera vez que lo veías No, en esencia, quiero decir, a nivel de beber tanto o a lo mejor las reacciones? seguramente ese día sí, pero claro, igual no sé si algunas cosas fueron antes o después. Cuando fuimos a su casa, fue antes. Yo me acuerdo que en 2016, a finales de 2016, empezamos a pagar un crédito. Sí. Luego llegó otro y fue cuando fuimos a su casa. Exacto. Nos abrió la puerta, estaba jugando con la Play, empezó a abrir una cerveza detrás de otra, sí. Y bueno, intentamos hablar con él, que qué estaba pasando, que estaba pasando, que por qué necesitaba tanto dinero. Entonces, no recuerdo qué nos dijo, es que ni lo recuerdo. La verdad es que no. Solo sé que tú le dijiste, yo te voy a prestar el dinero, te lo voy a pagar, pero me lo tienes que devolver. Ahí sí que se puso a llorar. Cuando entrasteis, explicarme un poco más detallado. Llegáis a su casa, os abren la puerta y ¿cómo le veis la cara? ¿Cómo está la casa? Estaba descolocado. ¿Estaba descolocado? Sí, estaba descolocado, estaba inquieto y aquello parecía su cueva, su protección. ¿Estaba todo oscuro? Más bien oscuro. Más bien oscuro, y tenía una mesita de estas de centro y habían latas vacías. Más las que iba abriendo a medida que íbamos. Que podemos contar que había más de 10, entiendo, ¿no? No creo que en aquel momento hubieran más, o sea, tantas, pero bueno, era llamativo que era por la mañana y por la mañana... claro, que hayan cervezas así abiertas y había un cierto desorden. Entonces, y él estaba inquieto. Luego nos contó, ya pasado, nos contó... de sustancias ya muy fuertes. Sí, cocaína y alcohol. Ostras, claro, y entonces entiendo que está mezclado, ¿no? Sí, supongo. Wow. Entonces entráis en la casa, le decís que os ha de devolver los créditos que estáis pagando, rompe a llorar. ¿Y cómo reaccionáis vosotros en ese momento que rompe a llorar? Porque difícilmente lo hayáis visto anteriormente hacer eso, ¿no? Es que se te parte el corazón. ¿Sí? Quiero decir, sabes que tiene algún problema y sabes que de alguna manera está pillado con algo. O sea, si necesita ese dinero, en aquel momento solamente había un crédito, que sería cerca de unos 1.000 euros. Pero claro, veías, y él expresaba su preocupación por pagar ese crédito y tú veías, este chaval se nos derrumba aquí, era una situación muy difícil. Y entonces cuando él ve la escapatoria a que ese crédito por fin se elimine, pues se viene abajo. Wow. Sí. ¿Y cuál es vuestra reacción? ¿Habláis con él en ese momento? Sí, sí. Le decimos que aquella situación no podía ser, que no podía nunca tirar de ese tipo de créditos. Bueno, le explicamos el riesgo y los intereses que se cobran en estos casos y que estaba en una situación muy difícil. No llegamos a profundizar tanto ya en las adicciones porque todavía estábamos ahí en ese impasse de ir sabiendo realmente qué le pasaba, pero que le pasaba algo estaba claro. No le preguntáis directamente en ese entonces lo que le pasa. No lo recuerdo yo eso. ¿Creéis que si le hubieseis preguntado se os hubiese cerrado en banda? Sí, seguro. Y se pierde la relación con vosotros, ¿no? Igual entonces, prevenís esa situación, ¿no? A lo mejor. Es que claro, yo me imagino que en el momento que lo reconoces, que reconoces que tienes este problema delante de alguien,
Ya estás muy avanzado en el ya tema. tienes que decir, bueno, tengo que hacer algo. Claro, de momento, y es que además en el momento que lo reconoces, sabes que vas a tener que dejarlo. Claro, Y supongo que dar ese paso da miedo. da mucho miedo. Y en ese momento en el que vais a su casa, él está ahí encerrado, ya tiene esas paranoias, sigue teniendo pareja. Sí. Y cómo la pareja al final, supongo que no pudisteis hablar con ella porque él hizo todo lo posible por cortar esa vía de comunicación, pero claro, al final la pareja, si no estaba en ese nivel de adicción, también debió de ser, bueno, Sí, alucinante. imaginamos que sí, lo que Tuvo que pasa es sufrir. que nunca no hemos podido hablar con ella. Imaginamos que lo debió de pasar muy mal, porque supongo que desconocía todo este tema de los créditos, porque él, por eso llegaban al domicilio familiar, porque para evitar que ella se enterara Claro. de todo esto. Y entonces, claro, estáis hablando de que no es solo un crédito, No, como lo habéis no, comentado antes, no. que llegase. ¿Cuántos créditos llegan a llegar a lo largo de ese tiempo? Mira, 3 mínimo y después lo que salió del teléfono. Yo creo que hicimos un listadillo de 6 o 7 créditos, si No no sé, un recuerdo mal. montón, un montón. 6 o 7 que estamos hablando, que eso pasa una cantidad tremenda económica, si la podéis decir. ¿Cuánto era más o menos? Mira, yo es que creo que lo he borrado. Yo tuve que pedir un crédito para pagar sus créditos. ¡Wow! ¡Ostras! Mm. Porque ya vencía, ¿no? El límite a lo mejor. Es que cada vez eran más caros. Cada vez, o sea, lo que hice fue, sí, unificar y bueno, yo qué sé, fue, bueno, económicamente también es un palo, ¿eh? Te deja en unas Claro, condiciones entiendo que si el terribles. primero ya eran 1000, los otros iban increciendo. No mucho más, yo creo que iban todos parecidos, ¿no? Eran cifras muy parecidas, porque al final yo creo que era Pero cubrir su consumo. nosotros siempre nos preguntamos por qué, si todavía no había conseguido pagar el primer crédito, ¿por qué le seguían dando créditos? Sí. Porque esto no lo hacen en los bancos, por ejemplo, si tú no has liquidado un préstamo, no te dan más, ¿no? Pues estás... Claro, pero en parte, no sé, a lo mejor me meto yo en una situación un poco delicada, pero es lo que pienso. Si a él no le llegan a dar créditos, ¿qué hubiese hecho en ese entonces para pagar lo que tenía que consumir? Bueno, pues... Porque podría haber sido muy gordo o situaciones mucho más delicadas. Entonces, entre una cosa y la otra, por suerte le concedieron créditos. Sí. Creo yo, ¿eh? Sí, Hablo sí, desde sí. desconocimiento total. Visto así, sí. Pero podrían haber sido situaciones muy complicadas. Cuando nos casamos nosotros, no habían discutido con la pareja, que dijo que había tenido que dormir no sé dónde. Bueno, sí, que es verdad que ella no vino. Ella no vino, pero porque no vino nadie más que los hijos, no por nada. No, creo que habían discutido, pero lo fuerte fue, creo que ahí fue donde vimos la realidad de las cosas, en 2017 cuando tuvo el accidente con el coche, ¿vale? En 2017 tuvo un accidente con el coche, Sí. pero que os llamaron. Yo lo llamé por algo, lo llamé. Creo que le dije que tenía que hacer la declaración, no me acuerdo. Y entonces él se puso, no creo que fuera por eso, pero se puso como una moto, cogió el coche y se pegó un castañazo él solo, se empotró en una pared, pero iba rápido. Él dijo que se le había cruzado un perro, que mi padre siempre hacía la broma que ese perro no apareció nunca. En realidad no fue eso. Y a raíz de eso, pues claro, le hicieron pruebas, las pruebas de alcohol, de drogas, y allí salió positivo. En todo. Sí. Evidentemente le cayó la multa, le quitaron puntos. Luego me llamó el padre diciéndome que le había dicho a mi hijo que por mi culpa se había pegado un castañazo. Bueno, y yo no pude acercarme al sitio del accidente. Me dijo que estaba bien mi hijo, físicamente no le había pasado nada, entonces no pude acercarme y le pedí a mi padre por favor que fuera él. Fue al sitio del accidente y estaba, bueno, pues los Mossos, todo el mundo estaba allí. Estaba la pareja, la madre de la pareja, y allí él, yo supongo que vio que no habría escapatoria
porque los resultados saldrían a la luz, porque había una multa, porque Bueno, había que podría una... haber sido su último día en la Tierra también. Sí. o haber hecho daño a alguien. Aún y así, no, o sea, fue como, bueno, este susto le habrá servido y quizá ahora se va a enderezar, pero claro. Ahí estamos hablando que ya tendría unos 25, 26 más o menos. Pues mira, en 2017 nació en el 93. Sí, más o menos, unos 26, 25, ¿no? No, 25, 24. 24 años. 24, sí, porque sí, 24. Y pensamos, pero claro, nosotros, o yo por lo menos, ingenua de mí, porque claro, tampoco sabía el nivel de adicción, ni tampoco, claro, ignoraba completamente Pero y claro, no puedes salir solo. Pero en ese momento ya estáis pagando créditos, tiene un accidente muy fuerte, supongo que el coche ya ha reventado, Sí, que ya el desguace sí. directo. Él ya lleva una serie de situaciones, ¿no? Y al final ahí ya os podéis hacer, entre comillas, una idea de toda la adicción que lleva, pero de forma diaria, porque si ya es capaz de coger el coche bebido y Sí, ¿sabes? sí, pero bueno, reconoció que se asustó mucho, que no iba a seguir por aquí, que iba a reconducir. Claro, tú piensas, bueno, hay que darle un voto de confianza, la oportunidad, lo que sea. Además, es que tampoco lo ves diariamente, tampoco lo ves. O sea, no sabes exactamente, sí, lo intuyes, pero además, como te he dicho anteriormente, yo ya he tenido un familiar directo, estuvo en muchos intentos de recuperación que no sirvieron para nada y no fue hasta el momento que él dijo, ahora, Hasta aquí. no fue... Es que al final, por mucha ayuda que se ofrezca a alguien, hasta que una Sí. persona no quiere ser ayudada, Sí, no sirve para nada. claro. Y entonces yo dije, a veces la mejor forma de hacer es no hacer nada. Y ahí me quedé. ¿Vale? Claro. Sabiendo que pasaba algo. Y también por tu bien, ¿no? Porque al final entiendo de que cuanto más te impliques, a veces Bueno, es mejor en muchos casos, pero es peor en muchos casos también, porque esa persona, si la tiene que tomar con alguien, la toma con la gente cercana. Y eso pasa muchas veces, que te quieres implicar de más y luego acabas perdiendo esa confianza y esa comunicación, ¿no? Sí. Y ya dijiste, ya es mayor, ¿no? Ya sabe la situación, todo Bueno, lo que le ha pasado. vamos a ver cómo van las cosas. Vale. Yo simplemente me retiré al margen a ver cómo va. Y entonces fue en 2018, fue por San Juan, salió, ya no es, me parece que lo habían dejado con la pareja, que por eso salió y supongo que se desmadró y coincidió con su hermana. Su hermana lo vio en un estado lamentable y no sé si se lo dijo a su padre, o no me acuerdo, pero le dijo, no, sí, algo le dijo al padre y le dijo, pero ahora no lo llames para echarle la bronca porque... Pues ahora que he sido yo la que te lo he dicho. Vale, entonces fue así, ¿no? Él vio que la hermana lo veía. Sí, pero no sería ni consciente. Sí, no, pero se ve que estaba en un estado ya de no ser ni consciente. Sí, a nosotros una cosa que nos impactó mucho nos comentó que a veces volviendo de fiesta conducía y sacaba la cabeza por la ventanilla para vomitar. Ostras. Sí. Claro, ya llegaba al punto de ser un peligro evidentemente, tanto para el entorno como para evidentemente, él mismo. Una dejadez física, de no cuidarse. Sí. Y voy a ir ahora con Diego. Diego, ¿tú cómo ves esa evolución al conocer Cristina, casaros y tal? Claro, tú te encuentras en una situación de que ejerces como padrastro, ¿no? De alguien ya que es mayor de edad, ¿no? Que ya está en una situación muy delicada. ¿Y cómo es tu preparación o cómo te vas preparando, cómo vas aprendiendo a ejercer también como padrastro? Porque supongo que el soporte en casa con Cristina también debía ser de aguantar situaciones tristes, ¿no? De ver la cabizbaja. ¿Cómo ejerces tú como marido y como padrastro? Lo primero, siempre he tenido claro que soy eso, el padrastro, no soy su padre. Claro. Entonces le puedo decir cosas, pero desde mi posición, no puedo decirle cosas como padre, aunque ahora me las aceptan las que sean, ¿eh? Entonces lo que yo podía hacer era volcarme en ella.
en darle soporte, en ayudarla y en ir viendo cómo se iban aproximando las cosas y según vinieran las iríamos capeando, porque te falta a veces, tienes la evidencia, pero te falta la evidencia absoluta. Es decir, tú le puedes ver mal, pero si le dices qué te pasa, no te va a contestar. No hay una evidencia que tú le digas, oye, que no. Solo te va a decir que le pasa lo que sea. Y lo que necesitas para poder echarle una mano y poder decirle, hey, hasta aquí, son evidencias claras. Que puedes decirle, no vas bien, ya aquí hay que tomar medidas. Claro. Y entonces, eso al final acaba pasando, es cuestión de tiempo. Lo que hicimos esperar, y cuando pasó esto en San Juan, en el mes de junio, luego ya empezamos a mover hilos, a buscar un centro ambulatorio, porque él... Ya lo medio acepta, ¿no? Sí, ya medio acepta, aunque después no cumple nada, o sea, cuando tiene que ir a hacer los controles sabe que saldrán positivos y igualmente, pero bueno, por lo menos nos tiene como un poco, así los tengo un poco calmados, ¿no? Supongo. Estuvimos un mes así y al mes, yo no sé de dónde saqué la fuerza o de dónde, no lo sé, le dije hasta aquí, chaval. Hemos estado un mes, ahora se acabó, ahora tienes que ingresar en un centro. Luego yo me pasé... A buscar centros. No recuerdo, aquí ya es como dejé de comer, unas listas impresionantes de centros llamando, porque claro, los precios son alucinantes. Bueno, y empecé a plantearme el tema de buscar un centro. Para la gente que le interese cuánto puede costar un centro de estos, ¿cuánto hacías las llamadas y preguntabas, entiendo, cuánto te podía valer cada centro más o menos, el baremo de cuánto iba a nivel mensual? Porque la gente dice, es muy fácil ingresarlo en un centro, o a nivel económico no. Yo creo que los primeros meses, en unos 3.000 euros. Eso es un hachazo. O más, incluso en algunos centros, yo creo que hasta 5.000 euros tranquilamente. Sí. Al mes. Sí, los primeros meses es una barbaridad. Sí, porque claro, viven allí. Claro. Comen, duermen. Y atención personalizada. Y aguantarles en una situación difícil, porque cuando ingresan ahí es cero de todo. Sí. Y claro, el nivel de mono que puedan tener, aguantarlos o contenerles, por decirlo de una forma más ética, contenerles en esos 3 primeros meses, entiendo que pueda ser más caro porque se necesita más personal. Sí, no, medicación. Medicación también, sí, claro. Sí. Bueno, pues eso, me pasé, no sé, es que no recuerdo los días. Y al final, no sé por qué, opté por la opción que opté. No lo sé por qué. Fue buena en aquel momento. Fue buena, sí. Opté por una asociación que no cobran y bueno, los aceptan. Luego lo que hacen es trabajar para ellos. ¿Ellos como voluntarios del propio progreso de otros? No sé si me explico. Bueno, no. Los llevas a los centros que tienen. Normalmente te aconsejan que sea fuera de la provincia donde viven ellos. Vale, para que no conozcan a nadie. ¿Entiendo? Exacto. Una vez pasan el periodo inicial, que es el peor, después salen a trabajar, recogen muebles, no sé. Sí, los hacen productivos para compensar el que los tengan cuidando allí. Vale, entonces, no sé, me dijeron enseguida que sí y que además encima no costaba dinero. Y no sé, ya te digo, no sé qué me impulsó, supongo que además podía ser de hoy para mañana y lo cogimos y lo llevamos. Tuvimos la suerte de que él en ningún momento se puso, no quiero ir, no quiero hacer. Supongo que ya estaba tan cansado que aceptó. O sea, fue como bajó la cabeza y supongo que por dentro estaría hecho un desastre, pero aceptó, se montó en el coche, fuimos hasta Lérida, nos enseñaron el centro porque no lo habíamos visto, con él, su padre y los dos. Sí. Qué bien que pudieseis ir todos. Sí. Qué bonito. Sí. Lo dejamos allí y allí no se podía ni fumar tabaco. Ya me imagino. Radical. Claro, es que cualquier cosa es adicción. Sí, pero claro. Claro, pero pasar de aquí, es lo que decimos, pasar de aquí a nada de golpe. Sin más. Vale. Entonces nos enseñaron. Bueno, entiendo que metadona, ¿sí o no? No, nada. Nada. Incluso para dejar el alcohol es un problema. Sí.
Bueno, el peor El estado síndrome de de abstinencia puede es morir, se alcohol. puede morir de Es el un... único que puede morir de Vale, todas las... Bueno, y hablamos de algo que es socialmente aceptado, Sí, ¿no? sí, correcto. sí. Esta noche brindaremos todos por una copa. No, en casa no. Bueno, en casa, claro, con la situación, pero tristemente, Sí, sí, el sí, 99% sí. de la gente, Y en las fiestas de cumpleaños de los niños, claro, si hay padres, pues claro. se brinda. ¿Y cuánta gente en los bares no puede pedirse solo una cerveza y irse para casa? Ujú. ¿Sabes? Hablamos de algo socialmente aceptado que trae problemas muy gordos, Sí. ¿no? Ah, Pero bueno, no me meto ahí, que si no me cierran esto. Pues nada, lo llevamos al centro y allí lo dejamos. Yo creo que nos fuimos todos con el corazón Encogido. encogido. Además, era como un tipo colonias, era una habitación con todo de literas, o sea, dormían todos allí mismo. ¿Todo hombres? Sí, Todo hombres. Todo hombres. sí, todo hombres. Bueno, y allí lo dejamos Ajá. y nos volvimos. Nos volvimos para casa. Nos dijeron que los primeros 15 días No podemos ni hablar sin con él. llamadas. En estos 15 días estaba su cumpleaños. Ostras, todo se juntó. No lo pude llamar porque me habían dado esta norma de que no podía llamar y él, claro, nadie me dice nada, en mi casa no me dicen nada, es como si me han dejado aquí Abandonado. y aquí me han abandonado, ¿no? Luego sí, bueno, pues empezamos una llamada a la semana y luego nos empezó a escribir, hizo un intento de marcharse, pero claro, llegó a la estación y llamó a su padre, que si le podía hacer llegar dinero porque tenía que coger el bus para volver. Y su padre le dijo, piénsalo bien, lo mejor que puedes hacer es dar la vuelta y volver al sitio de donde estabas. ¿Cuándo haces esa escapada? ¿Cuánto tiempo había pasado? 3 semanas. No sé, porque Entre 2 o 3 semanas. estuvo un mes ¿Y allí. cómo consigue el móvil? ¿Era suyo? ¿Ya le No, dejó no, 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 tenerlo? no, 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 fue en la estación de buses que había un señor mayor, pidió el teléfono y el señor, porque esto sí que me acuerdo que lo contó muchas veces, ¿qué habrás hecho, hijo? ¿Verdad que le dijo? Sí. Algo así, ¿qué habrás hecho, hijo? No sé qué. Y le dejó el teléfono y llamó a su padre. Y entonces su padre tuvimos la suerte que en ese momento le dijo esto. Sí. Entonces él dio media vuelta y se volvió al centro. Sí, sí. Wow. Y os quería preguntar, Diego, ¿cuál es esa conversa en el coche, estando la madre, estando el padre, estando tú, cuando lo dejáis allí? Me interesa mucho saber la conversa que hay en el coche de vuelta a casa. Es que todo fue muy extraño, porque cuando vas para allá parecía que llevabas a alguien a su muerte. Wow. Él iba condenado. Sí. O sea, su actitud, todo, paramos a comer porque era Lleida y paramos a comer en medio camino. Comimos bien, los 4, pero era muy difícil porque había mucha tensión. Luego llegas allí, te enseñan al centro y ves, hombre, la idea de entrada parece positiva, pero hay cosas que dices, wow, esto es un poco extremo. Y te vas de allí con una sensación muy extraña de irá bien, será de verdad esto lo que va a funcionar. Y entonces, bueno, te vuelves para atrás y solo lo que creo que lo único que sale es comentar el día. Sí. Que hemos ido viviendo y ahora lo sacas, lo expresas entre los que quedamos ahí. ¿Qué hablasteis? ¿Que estabais todos nerviosos o que había sido triste? Sí, bueno, sobre todo, ¿cómo lo ves a él? ¿Cómo lo ves? Y evidentemente la esperanza de que ojalá le vaya bien, tiene que salir de esta, siempre buscando, pues eso, un enfoque positivo de que aquello de alguna manera tendrá que funcionar. Sí, que lo haces por su bien. Que aunque sea fastidioso, pero Sí, es lo que tenemos que hacer. Pero yo no me acuerdo si lloré ese día, no Diría que sé. no. Me parece que no, Diría que que ese no. día no, que ese día no Bueno, es que fue un día raro. Tu no mente pude ni llorar, no está no. para nada. No, ese día creo que no. Ay. Creo que ya lo había llorado antes, no lo Porque sé. entiendo que habrás llorado lo que habrás escrito, Sí. ¿no? Es que Casi es... cada día. Sí. Sí, ha habido Y épocas. si no te sale después, ya te lo digo. Después te sale, sí. De todo este proceso, antes de ingresar, luego vamos al ingreso y cómo le ayudó, ¿no? Pero de todo este proceso, ¿cuál dirías tú que han sido las 2-3 situaciones más difíciles que has padecido como madre? Antes de ingresar... De toda la adicción, desde los 14 años que lo sabes hasta los 25, 26, 27 que ingresa. Lo peor. Las 2 peores situaciones que tú dirías
y que puedas aconsejar a una madre que esté en esa situación o a un padre que no sepa qué hacer. La verdad es que la sensación de sentirte perdida y no saber para dónde tirar, no sepas dónde puedes llamar para informarte, para que te cuenten, porque es como si el tema de las adicciones, yo ahora lo veo así, ¿eh? Como son, vamos a poner, pacientes que tienen una tasa de recuperación muy baja, es como que o lo intentas por privado y pagas, o a través de los servicios públicos hay muy poquita cosa y entonces estás como muy vendido porque no sabes, ¿sabes? No, lo hago bien, no lo hago bien, a quién llamo, quién me va a informar, quién me va a ayudar, no sé, tienes un caos en tu cabeza que te sientes muy perdido. ¿Cómo puedes aconsejar a una madre o un padre a desglosar si está en tu situación? ¿Dónde llamar? ¿Qué hacer? ¿Dónde refugiarse? ¿Dónde pedir ayuda? A ver, yo ahora a lo largo de estos años he descubierto varias, bueno, ahora tendría que mirarlo en el teléfono porque no me acuerdo, pero sí que hay un grupo de soporte que te pueden, más o menos tú les cuentas la situación y te pueden dirigir un poco a cómo intentar, bueno, iniciar este proceso, ¿vale? Pero es que ya te digo, a través del sistema público, aparte de que, yo qué sé, hay unas listas de espera como en todo, y claro, tú cuando tienes la necesidad, siempre dicen que en las adicciones no hay nada urgente. Eso es lo que te dicen. No, que no, o sea, tú tienes la urgencia del ingreso, pero en realidad no hay urgencia. Tienes que tener calma. Sí, no hay Eso es urgencia. ¿Sí? Bueno, es que tiene que ser así. Ostras. O sea, no es una enfermedad que es que tiene que ingresar porque lo tienes que operar y Claro. tiene que ser ya, ¿no? O sea, Claro. es, a ver, Pero antes lo hemos comentado, antes de las cámaras. ¿Creéis que la adicción se debería de considerar enfermedad? mira, yo te puedo hablar como sanitaria que soy y para mí me costó mucho aceptar que era una enfermedad. O sea, para mí una enfermedad es algo que alguien no ha escogido, te viene y ya está. Y a mí entender que era una enfermedad mental Claro. me costó Horrores. lloreras y no lo entendía. Claro. Al final dije, bueno, pues es que Es que es una enfermedad. es una Sí. enfermedad. Ajá. Y cuando Claro. te lo explican, bueno, cuando te explican que en el cerebro pasa una serie de cosas y tal, luego empiezas a entender, ¿no? Pero claro, la gente lo ve como un vicio, como, bueno. Como lo que hacen los chavales. Sí. Y te lo dicen así, eso es que es un chaval. Muchas veces hay gente que, claro, no puedo dar un porcentaje, pero cuánta gente habrá fumado tabaco, la cafeína, que hay gente adicta a la cafeína y no se acepta, Sí. el alcohol, El alcohol. estamos hablando de que, claro, ser adicto hoy en día está en muchas casas y la gente pues no lo acepta, ¿no? Bueno, entonces esa es una de las situaciones que has explicado antes y la segunda situación con la que tú podrías decir, wow, no tanto lo mejor que te haya afectado, sino que cómo podrías ayudar a alguien. En esta situación hicimos esto y funcionó. Por ejemplo, volvieses atrás, te voy a poner una situación, ¿vale? Entráis en la casa, cuando él se derrumba y empieza a llorar, ¿hubieseis actuado de una forma distinta o hubieseis dado más información? ¿Lo haríais idénticamente como lo habéis hecho? Mira, yo teniendo la experiencia que tengo solo en eso, porque en Sí. lo demás no, en haber pasado, antes te he dicho una, pero son dos situaciones Bueno, sí. familiares más, hasta que no llega el momento de uno, no puedes hacer nada. Por eso, no hacer nada ya es hacer. Claro, sí. Tienes que esperar. Aunque Ser paciente, ¿no? aunque tú lo cogerías del pelo, lo llevarías y no sé qué, Es lo peor que puedes hacer, obligarle. sí, hay que esperar. Completamente de acuerdo. Hay que esperar que acepten que les está pasando esto,
que no pueden, porque muchas veces ellos lo voy a dejar y están convencidos y lo voy a dejar y mañana lo dejo y llega mañana y ven que no pueden dejarlo y entonces es cuando se dan cuenta Lo dejan un día y están vuelven más fuerte al siguiente. que están atrapados Claro. y que solos no van a poder, Claro. porque lo intentan, lo intentan. Tristemente les tiene que pasar algo muy jodido, si me metí la palabra, para que ellos tomen la decisión. O sea, que no es aquello que te levantas una mañana y dices, hoy lo dejo. Claro, es que es una situación extrema. Nosotros lo visto desde fuera igual parece esto, ¿no? Mira, que es que claro, se meten, qué guay, que para pasárselo bien y tal, ¿no? Y en realidad luego aprendes que ya lo comentaremos con las terapias, que es que están contentos por algo y toman. Están tristes por algo y toman. Están enfadados por algo y toman. Y al final toman por todo. Así es. ¿Vale? Claro. Y entonces, claro, tú desde fuera dices, pues mira, no, porque se lo pasan bien y hay un sufrimiento detrás impresionante, impresionante. Bueno, vamos a ir un poco con el tema de que está ahí en el centro, él se escapa, vuelve al centro por su propio pie, que eso ya dice mucho de él. ¿Y cómo avanza después de ese centro su vida? Bueno, empieza a mandarnos cartas que, bueno, intentando convencer a uno y a otro para que lo fuéramos a buscar, ¿no? Y entonces, bueno, hacíamos como pasapalabra. Y hasta que un día me llegó una carta y en la carta ponía, es que no puedo hacer mi gimnasia porque dicen que esto es idolatría. Y a mí esta palabra idolatría me hizo saltar todas las alarmas porque es una palabra que mi hijo en su vida la habría utilizado. O sea, yo no sabía ni lo que significaba y entonces me empecé a asustar. Y empecé a tener mucho miedo de qué está pasando, porque claro, no es normal que solo me dejan leer determinados libros. Sí, nada de deporte. Nada de deporte. Y claro, yo bueno, ¿qué pasa aquí, no? Y entonces me asusté mucho y dije, tengo que sacarlo, pero antes de sacarlo tengo que buscar otro sitio. Vuelta a llamadas, vuelta... ¿Y contactaste en ese momento con el centro para decirle, oye, ¿pasa esto? Sí, llamé al centro y les dije, mañana... Yo tenía mucho miedo que me dijeran que lo llevaran a otro sitio para que no lo encontráramos. Ajá. Digo, mañana vendremos a buscarlo. Y, bueno, la verdad es que no les hizo nada de gracia. Quedamos en un punto al día siguiente para recogerlo. Terrible. Y bueno, fue como una película. Lo trajeron en una furgoneta donde estábamos nosotros. Abrieron la típica furgoneta negra, cristales tintados. Bueno, o no tan exagerado. Sí, la sensación era esa. Sí. La sensación era esa. Como que se están devolviendo a alguien, ¿no? Pero es que había el conductor y el copiloto. Ni parpadearon hacia nosotros, no nos miraron, no nos dijeron ni hola, ni aquí te lo dejamos, ni oye, que tengáis suerte, que os vaya bien, que tiene un problema de verdad. Se abrió la puerta de la furgoneta de atrás, se bajó y, como en las películas, como cuando se hace un intercambio con un reo, algo chungo. Wow, sí. Sí, aquello fue impactante, muy impactante. Sí. Y entonces, bueno, fue bonito verle y recuperarle, pero fue complicado. Sí, fue impactante, ¿no? Sí, ¿Y cómo os lo tomáis? Perdonad que me levante, que miro si está grabando. Bueno, lo primero que nos pidió fue si podíamos ir a buscar tabaco. Sí. Lo primero, claro. Evidentemente fuimos a buscar tabaco. Sí, ¿por qué le vais a buscar tabaco? Porque entendí que necesitaba. Bueno, era la menor de las preocupaciones. Sí, o sea, ¿Era la menor? ¿Por qué? Que fumara tabaco en aquel momento era lo que menos me importaba. ¿Vale? O sea, lo que me importaba era que me lo hubieran devuelto y que nos íbamos a otro sitio. Al problema real. Sí, o sea, a lo que a la adicción peligrosa. O sea, a lo que era... O sea, yo prefería que fumara tabaco, pero siguiéramos. Claro, que él se pegase o se escapase corriendo. Vale, que de hecho él lo dijo. Él dijo, mamá, antes de ir al otro sitio, ¿podemos pasar por casa? Digo, no, la condición era que salías de aquí salías de A para ir a B. Y dijo, vale.
Se subió al coche, lo llevamos al otro centro, que este sí que era un centro privado, y cuando lo vio dijo, ¡guau! Esto... Antes de llegar al centro, ¿cómo era su cara? ¿Cómo lo visteis? ¿Cómo fue la reacción, la primera toma de contacto después de tanto tiempo? Porque habían pasado meses, ¿no? Uno. Solo uno. Bueno, pero un mes, Solo ya veis diferencias, ¿no? Claro. ¿Y cómo era su cara? ¿Cómo hablaba hacia vosotros? No, con nosotros muy bien. Sí, y además era como, qué bien que me habéis venido a buscar, ¿no? Como el miedo, supongo, de él, de que no fuéramos a buscarlo, de que lo habíamos abandonado allí Claro. y ya pasábamos de todo, no sé. Y bueno, no nos contó nada, tampoco. No, no os dijo cómo se había sentido. No. No contó, nos dijo que siempre iba con una persona que le llamaban la sombra, ¿no? Sí. Iba con un sombra, que es una persona que siempre va con él. Para ver lo que hace en cada momento. Controlado, claro, Sí, normal. claro, yo no me atrevía a preguntar cómo había pasado el síndrome de abstinencia, porque no le dieron medicación ni... ¿Y a día de hoy nos lo ha contado? La única que lo sabe a ciencia cierta es su terapeuta. Ostras, claro. Pero bueno, supongo que su terapeuta no puede contar ciertas cosas. privado. Claro. No. Y bueno, pues eso, yo es que no quería saberlo, porque bueno, yo soy enfermera y he visto síndromes de abstinencia y son muy heavies. Y entonces lo pasó, como sea, lo pasó. Wow. Antes de seguir con el tema, perdonad que os corte, porque sí que es verdad que nunca lo hago en las entrevistas, pero la gente, tanto vosotros como la gente que nos está escuchando, podéis mirar las entrevistas, partes de la entrevista, ya que estáis en YouTube o Spotify, lo tenemos en TikTok y lo tenemos también en Instagram, y hacemos pequeñas partes de 30 segundos, 1 minuto y medio. Entonces lo mismo, la gente que lo vea por TikTok también puede pasar a YouTube o Spotify. En Instagram y TikTok se llama sequenosenada.podcast, ¿vale? Y ahí podéis ver pues diferentes cortos de las 23 entrevistas. ¿Vale? Y bueno, ahora perdonadme que os haya cortado, pero como está en un momento muy interesante, prefiero decirlo ahora que no quiero dejarlo para luego porque se me olvida. Bueno, entonces volvemos otra vez al tema del trayecto y tal. Él llega, dices que llega a un centro maravilloso, ¿no? Bueno, que claro, es inmenso, que es a él le pareció un resort. Claro, Sí. después de haber estado en aquel lugar que era tan duro, ¿no? Y luego lo ha reconocido como tal, ¿eh? O sea, ha reconocido que, o sea, porque claro, yo me quedé con la cosa de que igual no tendría que haberlo hecho así, ¿no? Claro. Lo habrá pasado súper mal, ¿no? Y me sentía muy fatal, pero él ha reconocido con el tiempo que quizá le fue bien, porque luego aprendió a valorar el segundo centro. Empezar tan fuerte le fue bien. Sí. Vale. Sí. Dice que, claro, luego todo era no guay, porque no va a ser guay, ¿no? Pero claro que fue como... Hombre. Tenían gimnasio, se cuidaban, hacían excursiones a la montaña, caminaban, claro, aire libre. Al final acaba siendo lo lógico, ¿no? Claro. Cuando has fastidiado tanto tu cuerpo y al final ya después de las adicciones que ya no empiezas a ser no adicto, tú te miras al espejo. Porque en muchos lugares no tienen espejos tampoco, es verdad. También ayuda, ¿no? El no tener espejos. Pero al final tú te ves los brazos, las piernas flácidas y necesitas a lo mejor refugiarte en el deporte, ¿no? Claro. Es una de las mejores formas de sanar tu mente. Sí. Ese es el primer cambio impactante. Claro. Chapa y pintura. Chapa y pintura, que le llaman en terapia. Chapa y pintura. Se nota enseguida. Sí, ¿verdad? Y él ahí ya empieza a cambiar. Cambia, físicamente empieza a cambiar, se pone fuerte, se le besa, ¿no? O sea, ya dices, aquí ya vemos cosas, claro. Vemos cambio, sí, pero era solo al principio. Pasito a pasito, ¿eh? Claro. Terapias cada día. Claro. O sea, intensivas, mañana, tarde, todo. Vale, todo. Sí, porque claro, no es solo dejar la adicción, hay que cambiar conductas, hay que cambiar actitudes, hay que cambiar un montón de cosas. Claro. Y bueno, la trampa es que les dicen, ¿cuánto les dicen? ¿3 meses? No sé si son 2 o 3. 3 meses inicialmente, y luego que todos empiezan, yo aquí 3 meses, que va, bueno...
la teoría es que todos 3 meses lo ven como, "Uf, sí, hombre, ¿no?". Pero claro, si les dijeran, no, es que vais a estar 1 año o lo que sea, todos dirían que no. En cambio, empiezan así 3 meses y luego a los 3 meses, como ya están un poquito mejor, bueno, pues ahora mira, un par de meses más así y así les Los van. van alargando. Sí. Wow, claro. Sí, Porque sí. si lo dices de primeras no duraría ni 2 días. Bueno, y además el tratamiento es mucho más intenso los primeros 2 meses, que a medida que van pasando los meses y los años se va suavizando. Claro. Sí. Entonces, eso les ayuda a ir viendo sus progresos, los pasos que van dando. Claro, Ajá. totalmente. Pero nosotros como familiares íbamos cada semana también a terapia con todos los padres, que era una terapia justamente de familias, porque allí permitían, o sea, a veces iban ellos, no, sí, Siempre, normalmente sí, sí, ellos sí. iban ellos, pero ellos ese día no hablaban, Vale. solo escuchaban a las familias cómo se sentían, Ok. ¿sabes? Y bueno, claro. ¿Cómo recordáis vuestro primer día de terapia? Bueno, es que yo creo que las madres, yo no puedo hablar como padre, pero como madre tienes, el primer sentimiento es el de culpa. Vale. Es la culpa, la culpa. ¿En qué me habría equivocado? ¿De qué no me habré dado cuenta? ¿Qué podría haber hecho? No sé, ¿desde cuándo? Montones de preguntas, culpa, 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 culpa. Después, tristeza, mucha tristeza de cómo lo ves. Claro, van pasando diferentes fases y se vuelven como niños pequeños y caprichosos. Cosas que dices, esto ya no toca ahora, no sé, cogerte la mano y decirte unas cosas que yo pensaba, yo no sé en qué se está convirtiendo mi hijo, pero claro, tienes que tener, ya no sé si es un estómago, un aguante, un de todo, porque y cada vez que vas a terapia y hay alguien nuevo y vuelve a contar cómo ha empezado la historia, vuelves a llorar como si fuera el tuyo. O sea, es como casi no tienes tiempo de semana en semana a recuperarte. Claro. Es muy duro, la terapia es durísima. Y claro, entiendo que la terapia la hacíais en grupo. Y entiendo que en esa terapia en grupo también os dabais cuenta de que no erais la única familia que pasaba esas situaciones, ¿no? Y que incluso, tristemente, nos llegamos a comparar y decir, ostras, pues dentro de lo que cabe, ellos lo han pasado hasta peor que nosotros. Sí, porque hemos visto cada cosa. Sí. Y claro, situaciones mucho más extremas, ¿no? Porque al final, de vuestro hijo, bueno, de tu hijo nunca habéis recibido ni una agresión, ni un intento de nada negativo, ¿sabes?, hacia vosotros. Y muchas veces cuando la gente es adicta, sí que es verdad que lo paga con la gente que más quiere, a nivel psicológico y físico también. Y claro, al final también eso es wow, ¿sabes? También es alucinante, ¿no? Por parte de él. Sí, sí, bueno, él la rabia la rabia la contenía. Él apretaba siempre mucho los dientes, ¿no? Y yo siempre le decía, no aprietes los dientes cuando algo le daba rabia, y a veces había llegado a dar algún puñetazo en alguna puerta y había hecho algún agujero en la puerta y tal, pero... Claro, era hacia objetos, Sí. o era hacia, nunca hacia personas. No, Eso no. es de admirar también, porque a saber lo que llegó a pasar, ¿sabes? Sí. Y él, no sé, parece que fue muy disciplinado. Es que... Mucho. ¿Ya no hubieron intentos de escape como en la primera? Alguna vez se aflojó y alguna vez hubo que darle un toque, pero... Sí, pero ya era otra cosa. Es que, no sé, fue todo como... Fue bastante ordenado. Sí, fue bastante ordenado. Siempre nos cuentan que iba con su libretita a terapia y apuntaba y tomaba notas, que había algún compañero que ahora son muy amigos, siempre le decía que era repelente y acabó haciendo como él, con la libretita y tal. Yo qué sé, lo que pasaron, lo que pasaron o lo que pasan, solo lo pueden entender esas personas. Sí. Al final me hubiese encantado que tu hijo también viniese, pero bueno, tampoco lo vio
o necesario, no le gustaba a lo mejor, pero bueno, No, hago un llamamiento también a otras personas que se hayan encontrado en esa situación o hayan pasado ese proceso, a que, porque a lo mejor alguien nos está escuchando, a que vengan al podcast y contacten conmigo y estaré encantado, ¿sabes? Porque al final estamos viendo la situación como padres, pero claro, lo que deben de vivir debe ser duro lo Bueno, siguiente. la serie está Yo Adicto, No la he ¿no? visto. Pues la serie Yo Adicto es perfecta, ¿Sí? Vale. porque es un adicto rehabilitado que cuenta su propia vivencia a través de un actor, pero es brutal. Wow. O sea, yo empecé a ver el primer capítulo, lloré casi todo el rato, y porque son solo 6, creo, y dije, ¡guau, 6! En un día los miro todos. Vi el primero y, bueno, se me revolvió todo y no pude seguir. Le dije a él, le dije, creo que tendré que esperar unos días a poder seguir mirando. Y cada capítulo me removía, me removió toda la serie, ¿eh? Y estamos hablando de que mi hijo ya lleva 5 años, vamos para 6. Y es volver a vivirlo, ¿eh? Volver a vivirlo, es impresionante. Y como vamos a volver un poco para atrás, claro, estamos hablando de que él ingresa en el nuevo centro. Entiendo que ahí ya pagabais vosotros ese centro, que sería el dinero al que hemos hablado antes. Claro que al final acaba siendo un año también de un dinero bastante grande, ¿no? A final de año. Y claro, también lo pagáis con gana porque sabéis que va a ayudar y hay profesionales alucinantes ahí. Pero no os planteáis en ningún momento cuando él salga de ahí a ver si recae o a ver cómo se podrá trabajar, ¿no? Bueno, es que claro, esto va formando parte del proceso. O sea, Vale. porque la pregunta o sea, cuando empiezas a terapia, y claro, te hablan de que puede haber recaídas y de que lo más normal es que haya recaídas, y cuando estás en terapia te enteras de que el chaval aquel que la semana pasada ha recaído. Wow. Y claro, sí, es algo que siempre lo tienes presente, ¿no? Pero no sé, llega un momento, claro, si lo vas haciendo bien y como te dicen, que al principio hasta te cuesta a ti, porque claro, te dan unas pautas, unas normas, un no sé qué, y claro, tú dices, oye, que es mi hijo, ¿yo por qué tengo que cumplir? Y al final te das cuenta que tú también tienes que hacerlo, tú también tienes que hacer tus deberes, tú también tienes que cambiar cosas, porque si no... ¿Qué era lo que más os sorprendió, Diego, a nivel de que os dijesen las técnicas o las profesionales o los profesionales de tienes que mejorar esto y tú decir, pues si yo esto lo hago mejor de mi forma? Son detalles, ¿no? Yo creo que, no sé, a mí lo que me sorprendía era que claro, yo... ay, mira, ¿por qué no este fin de semana juega mi sobrino cerca de donde está? ¿Por qué no vamos a buscarlo y vamos a ver el partido de fútbol? Una cosa tan simple como esta. Pues no. Todavía no tocaba. No, todavía no tocaba, y tú no puedes decidir estas cosas sin primero preguntarlo, sin primero hablar con nosotros, porque nosotros te diremos si sí o si no. Ir a comer, dice, vamos a comer, y No. no puedes decidirlo tú. No. Claro, porque también entiendo que cuando vayas a comer a algún lugar, pues... A un lugar de entrada no irás. Claro. Porque irás a un restaurante, si vas a un restaurante te vas a encontrar allí copas, vasos, y te explican. Para ti que ves un vaso de tubo no te dice nada, para ellos sí, les activa los recuerdos, la mente, y entonces les hace pensar vaso de tubo, alcohol, cocaína, y es una relación automática en su mente. Cosas que tú dices, a mí esto no me impresiona. Una copa le recuerda que cuando él con 20 años Claro, hacía tal cosa. y les activa.
Y entonces todo eso, claro, requiere mucho tiempo y son los terapeutas los que te van a marcar Sí, cuándo sí. puedes hacer cada cosa. Y eso es impactante. Tienes que sujetarte a eso, es lo que hay. Mm. Bueno, y tienes que aceptarlo, que Aceptarlo. te entiendo, claro. Sí, sí. Al Sí, final sí, es sí. Es su bien. Claro. Yo recuerdo el primer día que nos dijeron, creo que fue un viernes o por ahí, que nos dijeron, este fin de semana sale, os lo lleváis vosotros. Y para mí fue como un, ¿cómo? Porque no me lo han dicho antes, si ya nos lo tenemos que llevar mañana y ¿qué vamos a hacer? Uy, me puse, bueno, casi discutí con la terapeuta porque esto no lo podemos hacer así, porque no me habéis avisado. O sea, se me cayó otra vez el mundo encima. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo ¿Y vamos por a...? qué os lo dicen con tan poco tiempo ahora que lo entiendes? Mm, Porque así no te da tiempo a prepararte, es natural. o simplemente porque lo han decidido así, porque él igual, a la semana aquella, pues por lo que sea, han visto que ya puede hacerlo y entonces no lo habían previsto Es el momento para poder y es el hacerlo. momento. Y supongo que también es para él y es para nosotros, ¿eh? Claro. Porque claro, la vida va así, ¿no? Claro, así es. La vida no es todo tan planificado, entonces, pues, ¿Y cómo va ese primer fin de semana en casa? ¡guau! Con unos nervios. Os sentisteis como que teníais un bebé, ¿no? Entre comillas, en el sentido de que a ver lo que hacéis, cómo lo hacéis, ¿no? Como Más que, volver a empezar. más que nada, cómo pasaremos las horas que haremos. Wow, claro. Bueno, paseamos mucho. ¿Se abrió con vosotros ese primer momento, ese fin de semana? Bueno, es que ya durante las terapias, cuando claro. íbamos, ya empezó a explicar enseguida. Sí, Es no que te- siempre ha sido muy, muy reservado, ¿no? Pero no sé, empezó a hablar y sí, Claro. sí, y empezó a quererse y empezó a una serie de Mm. cosas que dices, bueno, ahora sí, ¿Cómo es ese momento en el que él vuelves empieza a a ser hablar tú. y lo ves feliz o lo ves que ya Cuando es otra vuelve a persona? reír, cuando vuelve a reír es una pasada. ¿Y cuál fue ese primer momento que lo ves reír? Cuando vuelve a reír, ¿cómo me siento yo o si me acuerdo del momento que Sí, te acuerdas del momento, cómo te sentiste. me sentí, o sea, mira, me emociono otra vez, Ujú. porque hasta ahora yo creo que empecé a pensar que ya lo iba superando cuando empecé a poder hablar sin llorar, ¿vale? Mientras tanto no lo había superado. Pero volver a escuchar su risa y verlo feliz, es pensar, ha valido la pena todo lo que hemos pasado. Y además lo hemos hablado, ¿eh? Sí. Que si tenemos que sacar cosas buenas, hemos sacado cosas buenas. Hemos aprendido De todo. de todo, a querernos de otra manera, a hablar, a decir esto sí, esto no. Al principio yo con mucho miedo, porque tenía miedo de estropearlo, de si digo esto quizá lo estropeo y todo lo que hemos ganado vamos hacia atrás. Evidentemente no ha sido una línea recta porque hubo una temporada que por lo que sea, se cerró mucho conmigo, como si la culpa de muchas cosas fuera mía y necesito mucha distancia. Y yo al principio también lo pasé muy mal porque pensé, ¿y ahora qué está pasando? ¿No? Ahora íbamos bien y ahora de repente es como te aparto porque necesito esto y yo no, mi cabeza necesitaba entender por qué ahora esto, ¿no? Pero otra vez tuve que respetar el espacio y no hacer nada y en cuanto se pasó recuperamos y ahora, o sea, yo lo veo y tiene 31 años, hace nada que se casó, pero para mí sigue siendo mi niño, o sea, lo abrazo, lo beso. Y ahora es mucho más cercano, entiendo, con vosotros. Sí. Ya es como que ha cambiado la vida, ¿no? Por completo. Sí, no, y aparte se preocupa, no sé. Yo le dije, supongo que el problema era de comunicación también, que a veces te parece que se entienden las cosas y no las dices y hay que entenderlas y no, hay que decirlas, porque podemos suponer todos lo que sea. Entonces, un día me costó mucho, pero le dije, es que necesito
yo no necesito verte cada semana, pero yo necesito que tú me llames o me digas, hola mamá, ¿qué tal la semana? Porque lo necesito, simplemente lo necesito. Claro. Porque quiero saber que estás bien, bueno, cosas, ¿no? Cómo te va en el trabajo, qué has hecho, si has ido a un escape room, qué has hecho. Y entonces él entendió que realmente era una necesidad mía y ahora lo hace. Y claro, ¿sabes? Yo me quejaba, es que no me llama, es que no me dice nada, es que siempre tengo que ser yo la que... y al final lo hablamos y él entendió que yo necesitaba eso. Y si no se lo hubiera dicho, pues hubiéramos estado todo el rato así, ¿no? Si no me llama, no me dice, yo tampoco le digo y hay que hablar las cosas. Pero cuesta, ¿eh? Son muchos nudos que hay que deshacer, muchas cosas. Es un trabajo muy largo, muy importante. Pero bueno, el día que se casó, puedo decir que es uno de los días más felices de mi vida. Creo que no dejé de sonreír en todo el día. No porque se casara, sino porque... Su felicidad. Fue impresionante. Él lloró desde el minuto 1 hasta el final. Y bueno, fue muy, muy, muy bonito. Cosa que ahora te vas hacia atrás y dices, wow, ¿dónde hemos llegado, no? Qué guay. Entre tanto ha descubierto que le gusta la música, es DJ, o sea que sí, hemos descubierto muchas cosas por el camino. Sí, pero al final ser DJ depende dónde por la noche lo que conlleva. Pero... Es un tema, ¿no? Un poco... Bueno, pero tuvo en su momento la aprobación de su terapeuta. Su mujer, por ejemplo, en casa ella puede tomar cerveza porque ella no es la que tiene el problema, lo tiene él. Y entonces el que tiene que saber lo que puede hacer y lo que no y lo que... Claro, son sus propios límites y claro, muy bien, qué bueno. Sí, pero ¿te acuerdas cuando nos explicaba al principio si salíamos a dar una vuelta y pasábamos por una terraza que había gente tomando algo, una cerveza o lo que sea, y solo ver la cerveza salivaba? Wow. Al principio. ¿Y él os lo comentaba? Sí, como que tenía ganas, ¿no? Claro, normal. Ya me imagino. Sí. Debe ser muy difícil, claro, aquello de o la primera quedada con tus amigos o la primera vez que vas a un restaurante. Sí. O bueno, o los días como hoy, ahora ya no, porque a lo mejor lleva 5 años, pero claro, todo el mundo con brindis. O las celebraciones. Las celebraciones, los cumpleaños, es que tristemente está a la orden del día. Totalmente. Y no somos conscientes, ¿eh? Claro. Pero es que, claro, también constantemente se anuncia... Mira, el tabaco se dejó de anunciar en... Bueno, en España, pero hay en otros países que sí se sigue anunciando. Pero el alcohol... Bueno, al final ahí ya son temas de impuestos y temas de intereses. De intereses, que bueno, sigue estando. Evidentemente. Pues la verdad es que os agradezco mucho cómo os habéis abierto. Ha sido una charla alucinante. Y bueno, antes de finalizar la charla, me gustaría que definieseis, siempre lo hacemos al finalizar, con una palabra, con 2 palabras, 3 como mucho, de qué ha sido esta charla para vosotros o cómo definiríais esta charla. Pues valiente, sanadora y guay. Bueno. ¿Tú, Diego? Es como volver a hacer el viaje, pero ahora que ya sabes el final y han pasado los años y has visto cómo ha crecido, cómo ha cambiado, es hacer el viaje feliz porque ves el resultado final. Claro. Porque siempre hay mucha incertidumbre desde el principio. La palabra incertidumbre creo que es clave ahí, ¿no? Claro. Nunca sabes si mejorarás, si cambiarás, si te queda la duda y después con el tiempo aprendes a que esa duda va desapareciendo. Sí, y al principio es una duda constante, pero después desaparece. Y cuando llegas a ese punto en el que desaparece la duda y llegas a admirar a la persona, porque dices, no veas. Porque en realidad son unos valientes, ¿eh? Sí,
Sí, completamente Sí. de acuerdo. Sí, Tú los ves en lo que son en un punto de su vida y lo que llegan a convertirse y te quedan las dudas. Si tú pasaras por ahí, serías capaz de hacer lo mismo que han logrado ellos. Y para mí, yo sinceramente lo admiro un montón. sí, Lo admiro un montón a él. sí, sí. Yo estoy orgullosísima. Qué Sí, bueno, sí. pues nos quedaremos con eso. Muchísimas gracias por haber venido. A Muchas ti, gracias a ti, Aitor. Héctor. Y pues nada, sobre todo eso, que si alguna vez hacemos parte 2 y él quiere venir, ojalá estemos invitados. Vale, Y lo intentamos. lo intentamos, lo intentamos. Igual se anima ahora. Sí, tanto. Pues nada, muchísimas gracias de corazón. Gracias a ti, muchas Gracias a gracias. ti.